Bueno, empezamos otro video. Amén. Bueno, la segunda parte, es importante hablar esto. Gálatas 2:20 dice así. Con referencia al versículo 8, cuando dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Habíamos explicado brevemente al principio. Bueno, me llevo a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así la palabra: pues si habéis resucitado con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombre? Todas, dice, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de piedad y en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos acá la palabra. ¿Gálatas dije? No, me confundí, Colosenses, perdón. Sí. Vemos acá la palabra. Sí, gracias por el aporte. Bueno, Colosenses 2:20 dije: pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, no toquen? Bueno, ese mundo está hablando de un tiempo atrás, tiempo pasado. Sabemos que tenemos la vieja creación manifestada ahí. Está hablando en el tiempo de la ley. Y vemos, dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, al conocimiento de este mundo, al tiempo anterior, dice, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, dice, tales como no manejen, no toquen? Bueno, ahí vamos a dar un sentido, ¿no? Porque esos preceptos, quiere decir mandamientos, quiere decir una orden, y dice, si habéis muerto, o sea, morimos a la vieja esencia, al viejo mundo, al tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley, ¿qué había? Había manifestación de pecado, ¿no? Había un tiempo de condenación. Y dice, ¿por qué como si viviese en ese mundo o en ese tiempo, os sometéis a preceptos, dice, tales como no maneje, ni guste, ni toque? Esto tenía que ver con la ley. Otra versión dice, no utilices, no pruebes, no toques. O sea, alimentos. Ellos, por ejemplo, una de las prohibiciones, o sea, eran tocar los muertos. Si ellos tocaban a muertos, se tenían que purificar, tenían que estar apartados creo que 7 días. Entonces, habían todo un tema de ordenanzas en cuanto a la ley, ¿no? Y dice, en conformidad a mandamientos, dice, y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres. No lo mandó Dios, tal vez, pero dice doctrinas de hombres. Entonces, las formas de hombre, la forma que ellos mandaron, tal vez Dios no lo mandó. O como predican otros, Dios lo mandó, pero al pasar ese tiempo ya, ¿es tiempo de qué? Es un nuevo tiempo. Entonces queda la doctrina como nombre. Yo me tiro por la otra, por la primera. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todos estatutos, mandamientos, ordenanzas, mostrando el lavado de la mano, ¿cómo era? Nosotros decimos lavado del alma antes de comer, espiritual, había toda una simbología ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo dijo, o sea, leímos ayer, Cristo, cuando vienen y le dicen, tus discípulos no se lavan antes de comer? Y ahí le dice el Señor, dice, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces ustedes invalidan el mandamiento de Dios con el Corbán. Y el Corbán es un mandamiento que habían creado los mismos judíos. Los mismos maestros judíos habían creado el Corbán. ¿Para qué? Para
recaudador más plata. Entonces, Corbán, ¿qué decía? ¿Qué quería decir? Consagrado para Dios. Entonces dice, ustedes invalidan el mandamiento con el Corbán. ¿Por qué? Porque declaran Corbán a todo lo que le pudieran ayudar a sus padres, que ellos tenían que ser el sostén en su vejez, dice, lo declaran Corbán. Entonces, la avaricia. Entonces ellos lo declaraban Corbán y les convenían a los maestros. ¿Por qué? Porque eso, ¿a dónde iba a parar? Al tesoro del templo. Entonces ellos se enriquecían. Entonces dice, con mandamientos de hombre, dice, invalidan el mandamiento de Dios, el cual dice, honra a tu padre y a tu madre. En este sentido lo mismo. En este sentido lo mismo, en conformidad y mandamiento y doctrina de hombre, dice, cosas cuales, dice, se destruyen con el uso. Y esto es lo que yo hablaba ayer del ascetismo, ¿no? Que buscan purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Entonces vivían también una vida en celibato, una vida sin casamiento o sin casarse, algunos se casaban, otros no. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque dice, muchos o algunos prohibirán casarse y abstenerse a alimento que Dios creó. De esos versículos veníamos al principio del capítulo 4 de Timoteo. Y dice, tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sirven contra el pecado? A ver, vos tenés un deseo, pero vos lo sentís por dentro. ¿Mata la vieja esencia? No, el abstenerse no mata, porque si nos abstenemos ya tenemos que estar santificados. A ver, te encerraste, por decir, encierro, 5 años en este lugar, ya tendría que estar, qué sé yo, santificada, purificada, no tendría que sentir deseos sexuales, por ejemplo, por decir, pero se levanta todo. No por estar encerrado no vas a tener codicia, se levanta la codicia también. Entonces no mata esa vieja esencia. Y dice la palabra, tienen cierta reputación de sabiduría, parece un conocimiento pleno, wow, tiene razón, así vivir una vida privada de los placeres, tiene mucha razón, pero, dice, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Al cuerpo lo disciplinan, el cuerpo se abstiene, pero tu espíritu arde de la vieja creación. Siente la vieja creación, no tiene valor alguno. Cuando se presenta el pecado, no te sirve. Entonces se está refiriendo ahí también, porque estos diseños lo practicaban, al orgullo que pretende imitar a la humildad o a la vida en humillación. Este orgullo, en el sentido de que ellos cumplían todo en lo natural, aparentemente lo cumple. Esto te trae orgullo, cumplo la palabra, pero por dentro, ¿qué sentís? Pretende imitar a la humildad, pretende, pero no es igual que la humildad o la vida humillada, la vida santificada, porque la vida santificada, vos no es que te privás por obligación, sino que vos desistís. ¿Por qué? Porque hay algo que te atrae, un poder de Dios que opera sobre tu vida, que te lleva a sentir la paz, a elegir, a repeler el pecado. Yo no, prefiero estar con Dios. Por ejemplo, que estuvimos hablando, vamos a la pileta por decir algo, ¿no? No es que la pileta es de pecado, pero vamos a la pileta, no, prefiero, no, vayan ustedes, yo prefiero estudiar la palabra porque estoy en lectura. ¿Por qué? Porque vos ya te vas despojando de esa vida de placeres. Lo que te tira es llegar al conocimiento de la verdad, a tener la unión con Cristo. Y esto, a medida que vos vas sintiendo el poder de Dios, te va despojando solo, vas repeliendo solo. No es que es algo forzado. Por eso siempre decimos, humíllense para sentir la presencia del Señor. Cuando sienten la presencia del Señor van a repeler solo. Va a venir una tentación, pero vos querés agradar a Dios. Vos querés sentir la presencia de Dios. Vos querés llevar una vida consagrada para Dios y no querés dejar de sentir eso hermoso que sentís. Y por lo tanto, vas a optar por lo mejor. Como siempre yo enseñaba. Esto como que, a ver, bueno, una de las chicas, vos tenés novio, por ejemplo. Tenés novio y bueno, el novio que empezaste a salir y bueno, un novio, sí, esto es lo que me dio el Señor y estás contenta medianamente. Pero si se te presenta una persona mucho más apuesta y el Señor te dice, déjalo,
y esa persona la verdad que es linda y te atrae, lo vas a dejar, pero contenta, ¿no? ¿Por qué? Porque obtenés algo mejor, algo mejor. Es lo mismo como yo enseñaba también. Martín tiene un auto, ese auto le costó, siempre lo enseño así, ese auto le costó tiempo, le costó trabajo, le costó plata, y le costó mucho tiempo conseguirlo. Tal vez venía ahorrando 2 años, y le dice el Señor, bueno, ahora ese auto, ponele que tenés un Renault, un Clio como el de mi hermana, y no, pero me costó 2 años de trabajo y vas a dudar, pero tanto, y ahora me muestra el Señor que se lo tengo que regalar al pastor. Y vas a dudar cuando no tenés otra cosa, ¿no? Pero si el Señor te dice, bueno, Martín, yo te doy este auto, te doy un Volvo o un BM, un Mercedes, eso es nuevos, ¿no? Y regalale el Clio a Javier, este es para vos. Me lo vas a tirar por la cabeza prácticamente. Bueno, así es la presencia del Señor. Cuando tenés algo mejor y sentís algo mejor, lo otro no te va a costar dejar atrás. Pero el tema es cuando no tenés nada. Por eso digo, sienta la presencia del Señor, que lo otro lo van a dejar solo, porque van a sentir algo mejor. Te va a llegar a repeler, pero si no es un esfuerzo propio. Dejo por esfuerzo, porque sé que tengo que dejarlo. No, humíllense para sentir la presencia de Dios. Cuando sientan la presencia de Dios, algo mejor, lo otro va a ser sin esfuerzo, porque encontraste algo mejor. Y por eso es primero humillación para sentir la presencia del Señor. Perdóname, dureza, incredulidad, opresión. Señor, perdona. Después cuando viene la tentación de pecado, vos sentís la presencia del Señor. No, prefiero estar con Dios. Entonces dejás todas las cosas. ¿O acaso cuando enseñaban los noviazgos? Cuando están enamoradas, no dejan a mamá, papá, no dejan amistades, no dejan todo, porque quieren estar con esa persona. Encontraron ese amor que estaban buscando. Entonces eso lo toman como mejor, esto es lo que me lleva a la felicidad. Se sienten felices, se sienten realizados, entonces dejan todo, amistad, dejan tiempo con amigas, amigos, dejan salidas. Cuando querés estar con la persona, te querés casar, y vos sabés que vas a renunciar ya a ir a bailar, que ya no vas a llevar una vida de soltera, pero a vos no te importa. ¿Por qué? Porque vos querés estar con esa persona. Es lo mismo con el Señor. Sientan la presencia del Señor, pídanle perdón para llenarse de la presencia del Señor, entonces eso va a costar nada. Pero cuando te estás costando, quiere decir que en realidad no estás sintiendo la presencia del Señor. Entonces, vos fíjate que cuando le dice a Moisés, dejen Egipto, partan de Egipto y vayan a tierra que yo les mostraré. Entonces, el Señor te da la promesa que la vas a tener. Entonces, vayan a esa tierra. No le está diciendo, dejen esto y no van a tener nada. Bueno, así también es lo que estoy enseñando. Sientan la presencia del Señor y le va a costar nada dejar. Pero si no, vas a mirar para atrás y ¿qué es lo que tengo que dejar? Y es mucho lo que tengo que dejar. El Señor me pide esto, y es porque vos no estás teniendo la fe que te va a dar a lo mejor, o no sentís esa presencia del Señor que te quiere dar o que quiere llenar en tu vida. Entonces, yo trabajo más que todo, decimos, pero no yo, sino Cristo en mí. ¿Quién te da la fuerza? Oh, no, todos los días estamos ocupados, es porque está vacío de Dios. Todos los días predicar, toda la vida venir acá, toda la vida orar, no estás sintiendo la presencia del Señor, ni en la oración, ni en la palabra, no hay nada. Pero cuando sentís la presencia, ¿no querés orar más? Cuando te humillás del rechazo a la palabra y empezás a conocer, ¿no querés escuchar más? Y como dijo David, yo me alegré con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. De inquirir en tu templo, eso también decía, para contemplar su hermosura. No dice también, prefiero un día en los atrios de la casa de Dios que me ir fuera de ellos. Un día. Entonces está diciendo, yo siento la presencia ahí, yo siento liberación. Entonces ahí va a estar mi deseo, el querer dar solamente mi deseo para mi amado, como tocamos lo de cantar de los cantares la semana pasada. Estoy enferma de amores. Entonces está enamorada, solamente el deseo para su amado. Mi amado es mío y yo soy suya, una relación de dos, no necesitamos nada más. Yo, vos, o sea, yo y el Señor y nada más. No necesito nada más. Eso es lo que me llena todo.
Entonces, cuando vos te llenás de la presencia del Señor, mediante la humillación, mediante confesar lo que sos, ¿qué sos? ¿Qué está llena tu mente? Desinterés, vacío, desconocimiento, andar ahí, pero por obligación, ¿cómo cuesta? Y seguramente van a pensar, bueno, hoy vamos a dormir temprano, mañana hay que levantarse a las 6 otra vez, a las 6 otra vez, ojalá que llegue el jueves, así me levantamos un poquito más tarde, o el sábado, y llega el domingo otra vez, no tengo comodidad, otra vez el culto, y otra vez viene gente. Es una vida que no está siendo despojada de la vieja esencia. Porque cuando vos estás con la presencia del Señor, el que trabaja es Cristo. Y va a ser un placer trabajar para Cristo. Un placer predicar. Un placer conocer la palabra. Un placer todo te tiene que llevar al placer. La oración mismo, porque se mete ahí, ya se acostumbra y entonces sos libertad y qué lindo sentir la presencia del Señor. A eso es lo que estamos apuntando. No es un esfuerzo propio. Y como dice acá también, en Gálatas 6:14 dice, Gálatas 6:14, en cuanto a mí, dice, de nada quiero gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz el mundo ha muerto para mí y yo al mundo. Yo al mundo. La vida anterior, la vida religiosa, el tiempo anterior, el tiempo de la ley, que traía condenación. ¿Y por qué digo? Porque si habéis muerto, decía en Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos. En ese tiempo de la manifestación del pecado, el tiempo de la ley, tales como, precepto, ordenanza. Y esto me lleva a Romanos 7:4. Y escuchen, porque acá es justamente lo que se entrelaza todo. Romanos 7:4. ¿Qué me dice Romanos 7:4? Dice así la palabra. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto, dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, decía en Colosenses, y acá dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Escuchen, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que seáis de otro, de Cristo. Entonces dice la palabra, vuelvo a repetir, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Y dice acá la palabra, habéis muerto en cuanto a la ley. Entonces los rudimentos del otro mundo, del otro tiempo. Pero ahí se manifestaba el pecado. Y como por eso dije, yo morí para el mundo, en Gálatas 2:20, y el mundo ha muerto para mí. Estoy crucificado. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, es el que mata ese viejo tiempo. Entonces hay un nuevo mensaje que me lleva a lo espiritual, el sacrificio de Cristo. Ya muere esa vieja esencia. 7:5, ¿qué dice? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne. Y hablaba del viejo tiempo, estando en la carne, estando en ese cuerpo de pecado, como lo enseñaba mi mamá. Dice, obramos, dice, pecaminosas eran por, dice, vuelvo a leer, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley se manifestaban. Por la ley. ¿Por qué? Porque la ley daba conocimiento, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Condenación. Condenación. Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estábamos en falta con la palabra. O estaban los judíos en falta con la palabra. Pero dice acá la palabra, por eso dividí dos tiempos. Acá, claramente, Pablo está dividiendo dos tiempos. Y está hablando de personas que conocen la ley. Y vemos cómo querían contaminar los maestros de la ley a las personas. Y vemos que justamente cuando yo tocaba a la mujer sillas cargada de pecado, ¿a quién se lo está diciendo? A Timoteo. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Y entraban ahí los maestros de la ley, y si vos no tenías doctrina, conocimiento, y nunca practicaba la humillación, entonces no llegaba al conocimiento pleno. Por lo tanto, arrastraba, seducía.
y llevada a la otra doctrina. Ese es el peligro. Y dice acá la palabra, pero ahora, en el 7:6, estamos libres de la ley, dice, de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Vemos, ahora estamos libres de la ley, dice. Ya no corre la ley. Escuchá bien, no juegue con la criatura. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos en un tiempo anterior a la ley, está diciendo Pablo. Está mostrando siempre dos tiempos, de manera que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu, el régimen de Cristo, el régimen de sacrificio, nuevo tiempo está hablando, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿La letra era? La ley. La letra mata y el Espíritu vivifica, dice la palabra. Entonces la letra mata, condena, más el Espíritu vivifica, o sea, da vida, da salvación. Y dice acá la palabra 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, ahí él lo aclara. Mediante la ley se manifiesta el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces hay una ley, y la ley evidencia nuestras faltas. Si no hay ley, entonces no hay motivo de acusarnos. Pero Dios puso una ley para mostrar nuestra vida pecaminosa. Y nuestra vida pecaminosa es la que cuando confesamos nos acerca a Dios. Porque nos humillamos, entramos en santidad, entramos en ese cara a cara, nos da salvación, reconocemos que necesitamos un Salvador porque somos incapaces de cumplir la ley. Entonces nos lleva al Salvador, al Redentor. Por eso decía 7:23 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, en el sacrificio, en su tomar la cruz, en su derramar su esencia, su sangre, su poder, en entregar su vida, en hacer la voluntad del Padre. Por cuanto agradar, dice, a Dios, a todos los hombres, por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De sacrificio a Cristo. Y como dice acá la palabra, 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, a eso se refiere, por el mandamiento, produjo en mí codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no había una ley contra eso, contra la codicia, o sea, ¿estamos en falta? No. Pero ahí está mostrando solamente un ejemplo. ¿Cómo te dice? La codicia es pecado, entonces ahí incurrimos en falta. Entramos en la condenación. Y dice, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero venido, cuando dieron la ley, el mandamiento de Moisés, la ley mosaica, dice, el pecado se hizo vida. El pecado se manifestó. El pecado revivió. El pecado se hizo evidente, eso podemos decir. Se hizo evidente porque ya estaba en nosotros. Pero por ejemplo, a ver, doy un nuevo mandamiento y yo soy Dios, póngale. Y le digo, bueno, a partir de mañana, tomar mate es pecado. Y si usted toma mate, incurre en un delito. Pero si yo no doy el mandamiento, usted no incurre de ese tomar mate, no incurren en pecado, pero justamente muestra un mandamiento para ver que la desobediencia está en nosotros. La desobediencia, porque tal vez digo, bueno, no tomen mate, o mañana, a ver, el pecado es tomar mate, pero ¿qué es lo que produce el deseo? La desobediencia que hay en nosotros. La desobediencia ya no muestra la incredulidad de la palabra. Desobedecemos por naturaleza. Vamos contrarios siempre a Dios. Y todo lo que te dice que no el Señor, vos lo querés hacer. Porque está claramente la incredulidad de la palabra. Porque eso te va a llevar a la muerte, pero nosotros no creemos. Y nosotros somos desobedientes a la palabra.
por naturaleza. Entonces ahí incorrimos en la falta. Tal vez si no te dicen nada del tomar mate que no es pecado, y no lo vas a hacer. No quiero tomar mate. Pero todo lo prohibido produce deseo. El Señor te dice, a ver, en el matrimonio, puedes estar con tu marido. Y no se toma el relacionarte íntimamente como un pecado. Por eso lo permite en el matrimonio. El relacionarse, tener intimidad con él. Pero sí te lo dice por condenación fuera del matrimonio, cuando hay concubinato o hay adulterio. ¿Y qué es lo más gustoso? El pan en lo oculto, ¿verdad? Una vez que, no, pero yo me quiero casar, así, viste, dejo de llevar una vida desordenada, porque la verdad que me hace falta, porque, bueno, siento deseo intenso. Y te casás. Y una vez que ya se hace monótono, ya no buscas ahí en el mismo nido. El pajarito busca otro nido. Y así muchas veces estamos. A ver, lo de afuera, lo prohibido, es lo que buscamos. Entonces, justamente la ley nos muestra que nosotros, cuando, el Señor te pone una ley, queréis lo prohibido. Y pongo este ejemplo. El ejemplo de David. David tenía la mujer principal, después la otra. Tenía muchas mujeres en sí. Mujeres podían tener en ese tiempo. La ley no decía nada en cuanto a eso. Ellos podían tener, como reyes, podían tener. Y le da el ejemplo cuando Samuel viene y lo reprende. Le dice, vos tenías muchas ovejas. Pero fuiste y tomaste la ovejita de aquel que tenía una solita. Y vemos que él como rey podía tener todas, pero tomó la que le pertenecía a otro. Entonces todo lo prohibido. Y vos fíjate que después, en el tiempo de Jesucristo, cada uno tenga su propia mujer, dice. Su propia mujer, ¿no? Por causa de la fornicación, pero ahí ya entra una sola mujer. Y vos fíjate, en ese tiempo, ¿cuántas mujeres podían tener más? Sí, podían tener más. ¿Los patriarcas no tenían más mujeres? ¿A quién tenía el que era esposo de Ana? Penina y Ana. Tenía dos. Ahí muestra dos al menos, cuenta de dos. En ese tiempo, vos fíjate que, lo que decide Dios, lo que habla Dios, bueno, a partir de ahora va a ser pecado esto. Y siempre incurrimos en la desobediencia. Y por ejemplo, si te da más libre albedrío, no, pero ¿por qué no me he permitido mujeres? Imagínate, bueno, Javier, podés tener 5 mujeres, pero voy a querer tener otra sexta, voy a buscar, porque uno por naturaleza busca lo prohibido, lo que Dios prohíbe. Entonces ahí está la desobediencia. Nosotros buscamos así. No es que, y si Dios permitiera la poligamia, vas a buscarlo. Vas a buscar fuera de tu matrimonio, porque la naturaleza, la desobediencia a Dios. Simplemente en estos ejemplos quiero enseñar que muchas veces cambia la palabra, varía según los tiempos, pero siempre incurrimos en lo prohibido, siempre en la desobediencia hacia el Señor. Amén. Y dice acá la palabra, en el 9, ¿no? Sí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces el pecado es porque la ley te lo revive, las prohibiciones, pero en ese tiempo lo está llevando. Vida anterior, vida en este mundo. Si morimos a los rudimentos, vuelvo a reiterar, de este mundo, dice, voy a leerlo otra vez, estoy en él, es Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometí a preceptos tales como y empieza a decir precepto, vida anterior, tiempo anterior, pero esos tiempos anteriores reviven el pecado, no lo matan, incurrís en desobediencia. Y esto es lo que está mostrando a grandes rasgos para poder más o menos profundizar, entender. Es mucha meditación, es mucho tiempo de lectura y tal vez lo estoy hablando muy resumido, muy apurado, pero si ustedes empiezan a entrar en la meditación, se van a dar cuenta, hermano, que no saben nada. Y que yo también me doy cuenta que no sé nada. O sea que
Un conocimiento así chiquitito tengo. Tengo que meditar mucho, entrar mucho en la profundidad de Dios. Y tenemos toda la vida para leer. No es siempre, otra vez lo mismo. Sí, lo mismo te toca darle lectura a vos, pero entrá a estudiar la palabra. Vas a ver que entrando y, esto es lo que está diciendo la pastora o el pastor, es lo que la otra vez estuve estudiando, y así se te van acomodando todos los mensajes. Y te vas cautivando la mente, porque ¿por qué tenés la mente vacía? Hoy no tengo palabra, no me toca nada. Es porque no le estás dedicando a la lectura. Si te dedicas a la lectura te vas a hacer muchas preguntas y tenés mucho que investigar y a veces no te da el tiempo para investigar. ¿Y qué voy a enseñar? Pero es todo limitado porque otra vez una cosa me lleva a la otra y a veces me detengo un versículo, me detengo 3, 4 horas y aún siento que es limitado lo que estoy estudiando o lo que voy a dar. Con un versículo. Imagínate si tenemos para estudiar. Tenemos tiempo para ocupar con el Señor. ¿Y por qué? Le damos 4 horas muchas veces al celular y no le das justamente el tiempo al Señor. Porque eso es lo que cautiva. Yo no digo, a veces hay mensajes importantes. Sí, mensajes en el sentido del celular que tenés que atender. Pero la otra vez, como dije, parecía un banco de transfusión de sangre, uno al lado de otro ahí. ¿Alimentando qué? La vieja esencia. Porque una cosa te lleva a la otra. Entonces, eso es lo que, al menos yo en este tiempo, traté de despegarme, trato de humillarme, para no alimentarme porque me opresiona, los videos me impresionan, todas las cosas del mundo me impresionan, me vacían espiritualmente y digo, ¿para qué? Para no orar, para quedarme dormido, para estar opresionado, para no tener conocimiento, para que mi conocimiento sea limitado, para que cuando tenga opresión, ¿y qué predico y no tengo nada en la cabeza? ¿Por qué? Porque no ocupó tu mente toda la semana la palabra. Entonces, ¿cómo vas a tener palabra para predicar, para hablar? Si tu mente está ocupada en el pecado, vos te estás alimentando en el pecado, entonces ¿qué te va a alimentar? ¿El pecado? Satanás va a alimentar con todas las cosas y te opresiona. Y después cuando vas a leer, estoy cansada o estoy cansado. Cuando vas a orar te quedas dormido. Sí, puedes luchar con sueños, yo no digo que no. Que vos podés venir bien espiritualmente y te lucha con sueños. Pero meditar el por qué te viene el sueño. Si es porque te lucha Satanás y vos estás haciendo las cosas como corresponde, orar y oración y palabra, o simplemente viene ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por alimentar, por tener transfusión de pecados ahí? Entonces eso meditemos. Porque si no nos excusamos, sí, no, porque tengo que tener el teléfono, porque me tengo que comunicar una cosa, porque tengo que comprar otra, porque tengo que investigar, sí, supuestamente, pero después no tener mensaje para la semana. Y eso es la risa, hermano. Eso es la risa, como está turbada, atormentada tu mente, pero dijiste la herramienta para Dios, te lo compraste con la excusa de usarla para Dios. Que muchos decían, si tuviera un celular, escucharía la prédica a tu mamá. Después viene el celular moderno y lo que menos ven es la prédica a mi mamá, lo que menos alimenta el espíritu. Y yo, está bien, dormir con la palabra del Señor es excelente porque yo lo hago. Pero también escuchar de día el mensaje, porque una vez que lo ponemos ahí, sí, acostamos ahí, tenemos la palabra como protección, pero a veces cazamos una palabra, pero a veces no alcanzamos a escuchar nada, o sea, te dormís y simplemente escuchás y te produce una paz, pero no hay meditación, no hay revelación. Eso también tenemos que meditar con nuestra condición delante de Dios. Para meditar y que se den cuenta, hermano, cuando predicamos, que nuestra prédica es diferente. Que nuestra prédica hay profundidad. Que te va acomodando Dios, que como dice la palabra, conocemos y procederemos en conocer más. Tenemos que... Mi prédica no puede estar postergada, estancada, mucho tiempo. O sea, te da un conocimiento y se tiene que ir ampliándose mediante experiencia, mediante vivencias, ir dándonos cuenta de lo que nos quiere enseñar el Señor, experimentando su poder ahí, experimentando cómo nos acomoda la palabra. Y a eso tenemos que llegar, hermano, porque si no, nos turba fácil, nos derriba, hermano, y al final nunca aprovechamos la palabra, se va nuestra mente fácil con el pecado, como ayer pasó con la chiquita, y la chiquita no tiene la culpa, la criatura, pero veía que caminaba y todos, y bueno, yo estoy predicando y estoy hablando, y digo, bueno, yo lo predico igual porque lo tengo que predicar,
Pero es una lástima que cae en saco roto, que cae la palabra al piso, no se aprovecha, porque la mente está en otro lado, y no es lo mismo escuchar con el oído que con tu alma. Lo escuchás naturalmente, lo podés explicar, pero no te produce ninguna clase de revelación, efecto, no hay ningún cambio, no hay un poder, no sirve eso. Por eso es una vida de entrar en comunión con Dios, de pedirle perdón y de entender estos dos tiempos, que es importantísimo, porque eso es lo único que nos va a mantener en esta cruz, haber arraigado y cimentado en la palabra de la cruz, y te va a traer satisfacción, porque te va a traer seguridad, porque el día que se te presentan las personas, una persona que es pastor, una persona que tiene conocimiento, vos no tenés ni una clase de temor, tenés una seguridad de que es así, porque te fue revelado el mensaje y vas a poder predicar en cualquier lugar, y a ver, hasta las personas te van a decir, ¿cómo sabe usted la palabra? Es maestro, maestra de la palabra. Entonces, a ver, aunque después puedan rechazar el mensaje o no te inviten más, pero conocimiento hay y seguridad hay. Entonces, esa seguridad se traduce en fe, conocimiento, y por lo tanto va a llenar tu alma, satisfacción, gozo, paz, y te va a tomar todo el tiempo tu mente la palabra. Bueno, no voy a seguir más. Seguimos mañana, amén.